que todavía sigue siendo como la ilustración, pero si se dan cuenta, bueno, ya va hacia el siglo XIX. Estuvimos viendo en el romanticismo inglés cómo Turner pinta, ¿verdad? Estas escenas donde apenas se logra ver una mancha que está simulando un ferrocarril, ¿verdad? Y unas vías también de ferrocarril. ¿Sí recuerdan cuando vimos romanticismo Sí, inglés? Y este va a ser un tema que entonces van a empezar ellos a pintar mucho. Posteriormente también lo van a hacer los impresionistas. Lo que pasa es que, ay, en la historia del arte hay tantas escuelas, hay tantos estilos y en diferentes países van pasando cosas. Nosotros ya vimos lo que está pasando en París, ya vimos lo que está pasando en Inglaterra en cuestión de pintura, pero todos estos cambios vienen a través, también gracias a la tecnología, ¿no? Ustedes tienen que pensar que antes, pues la sociedad, pues era una sociedad agraria y vamos a pasar a una sociedad industrial. De hecho, nosotros en estos tiempos, con estos cambios tecnológicos, también estamos, pues sí, pasando, ¿no? O sea, sigue habiendo revoluciones industriales, pues, solo que en esa época, pues, es muy grande el cambio, ¿no? Con unas máquinas de vapor, que en principio lo que se va a producir a gran masa va a ser ropa, ¿no? Entonces van a ser fábricas que van a tener telares que se van a mover con vapor. Poco a poco van a desarrollar que se van a poder hacer los ferrocarriles. Cuando estábamos viendo lo de Turner, esto pues obviamente es en Inglaterra. Decíamos eso, ¿no? Cómo de repente cambia la manera de viajar. Antes viajar no era para todo mundo y los que hacían el viaje del Grand Tour, ustedes recuerdan que eran jóvenes universitarios, pues hombres casi, eh, que después de la universidad hacían un viaje de 1 o 2 años por Italia, principalmente, ¿no? Y de ahí estos cuadros neoclásicos donde se plasman siempre lo que siempre decimos, ¿no? O una ruina de Italia atrás o una escultura de la antigüedad clásica. Entonces, en Inglaterra no es como que todo mundo, pues, eso del turismo, pues, no existía, ¿no? Gracias al ferrocarril, dijimos que a alguien se le va a ocurrir que aparte de llevar carga, pues abrirle las ventanitas y ponerle unas banquitas y hacer además vagones con diferentes clases. Y así pues, además llevas un producto a un lugar, pero aprovechas para que en ese ratito la gente conozca y se regrese a su pueblo, ¿no? Entonces así va surgiendo un poquito el turismo, sí va cambiando, ¿no? Esto hay que estar conscientes que es la época victoriana, ¿no? Entonces hay muchas colonias, lo que habíamos hablado de los productos manufacturados y también que surgen los tubos de metal pegables de óleo. Entonces, la producción a gran escala va a ser la ropa. Hablábamos de que la ropa era mucho más cara antes, porque era de mayor calidad, ¿no? O sea, no en las películas nosotros vemos, ¿no? Que la protagonista se cambia cada rato de ropa, pero la verdad es que la gente no tenía tanta ropa, no tenía tanta ropa como nosotros nos imaginamos. ¿Y qué es la arquitectura de hierro? Antes de esto, toda la arquitectura pues era principalmente de madera, ¿verdad? Y piedra. Entonces, con esto va a ir cambiando, van a usar hierro para las construcciones. Entonces, es importante que en el contexto tengamos en la cabeza la figura de la reina Victoria, ¿verdad? La reina Victoria va a ser entonces muy importante en la era victoriana, porque es justo en su época, ¿no? Donde van a surgir bueno, un poquito antes, pero bueno, las vías ferroviarias. Acuérdense que también el zar Nicolás II, o sea, Rusia va a tener muchísimas también, muchas rutas de ferrocarril.
Ahora el punto de encuentro ya no van a ser las puertas. Los que están viajando saben que cada ciudad tiene las puertas de la ciudad, ¿no? Antes ahí llegaba la diligencia, ahora ya no. Ahora el lugar importante para ser visto como ahora el aeropuerto va a ser, pues precisamente. Ah, yo creo que este sí lo vio Claudia y Carla, ¿verdad? ¿Se acuerdan, chicas, que lo vimos? Porque No vimos que estos recuerdo. cuadros los hizo la reina Victoria, Mm, ¿sí? Es para que tengan el referente, ¿no? De que la reina Victoria cumple así el prototipo de las artistas que nosotras hemos visto a través del tiempo, ¿no? O sea, es una mujer noble que necesita tener hobbies que le ayuden como a elevar, ¿no? Sus atractivos. Además de tener una buena conversación, de bailar bien, de hablar varios idiomas, conocer el protocolo, ¿qué otras virtudes tiene, no? De hobby, pues tocar instrumentos, cantar, pintar, pero vean el nivel tan alto que tenía, es lo que dije la vez pasada, esta mujer, ¿no? Fíjense. Y este va a ser el primer puente que se va a hacer de hierro, va a seguir conservando elementos de piedra, pero es un puente para que por aquí pase el ferrocarril, ¿no? Aunque no le veo como mucho sentido que pase por aquí el ferrocarril. No sé si realmente va a pasar el ferrocarril por ahí, o lo que pretende es unir esta ciudad, bueno, este pedazo donde viven los obreros, con el lugar donde está la fábrica, ¿no? Yo creo que es probable eso, ¿no? Entonces, este va a ser el primer puente de hierro y se sigue conservando. También es la época de los historicismos, acuérdense, y de los nacionalismos. Entonces, Inglaterra se va a decantar por lo gótico. Va a ser una arquitectura, pues, bella y ligera. Pues es como la Torre Eiffel, ¿no? Y tiene mucho que ver las exposiciones universales. La primera exposición universal se va a hacer en Gran Bretaña y la va a hacer el príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria. La reina Victoria, la verdad, sí era una mujer que le gustaba mucho el mando y no permitía que su esposo se metiera en esas cosas, ¿no? Pero le dejaba organizar otro tipo de actividades, ¿no? En cuestiones como muy políticas, ella era la que decidía. Y como él quería sentirse útil, se le ocurrió hacer una gran exposición donde fueran todos los países a mostrar sus avances tecnológicos. Pero lo principal era que Inglaterra mostrara todo el avance que tenía y riqueza gracias a las colonias y a la revolución industrial. Estamos viendo que, pues, tiene elementos clásicos, por así decir. ¿Por qué? Porque, bueno, el arco de medio punto, ¿no? Que es una forma clásica que hemos visto desde, bueno, desde Mesopotamia hasta nuestros días. No sé si ponerles el video, no creo. Ahora, para este puente, para Priche, no sé cómo se pronuncia, Alonso. Aquí está la torre Bridge, Bridge. bridge. O sea, esto tuvo que haber un concurso, ¿no? Igual que en Florencia, ¿no? ¿Quién va a ser la gran cúpula? ¿Quién va a ser las puertas? Bueno, entonces ahora hay otra figura, no es tanto la del artista ni la del arquitecto, sino la del ingeniero. Entonces estos ingenieros van a diseñar puentes con toda la tecnología. O sea, imagínense la fecha 1876 y ya era un puente levadizo, ¿no? Entonces, pues por aquí caben, ¿no? Todos estos grandes, barcos, no sé cómo se les digan, no estoy segura si son barcos, pero bueno, ¿no? También se baja para poder conectar las dos partes. Y algo importante es que es un puente muy moderno, se está usando la nueva tecnología, el hierro, la ingeniería, pero conserva, o sea, le hacen dos torres aquí, ¿no?
dos torres muy medievales. Entonces, bueno, ya con eso tiene un sello característico, ¿no? Obviamente en la Edad Media hubiera sido imposible construir un puente así, ¿verdad? Fíjense, fueron 50 ideas, ¿no? Se evaluó en el comité. 50 ideas para un puente. Aquí dice, ¿no? Todo el rollo. Es la fusión de la tecnología con el estilo historicista. Ya saben, bueno, pues neoclásico, pues ya saben, pero neogótico, neorrománico, neobarroco, neo de todo lo que se pueda ver, ¿no? Y a mí me gustan mucho estas fotos, ¿no? Vean, este puente también, bueno, está en Edimburgo, 1890. Y me gusta mucho, ¿no? Cómo se ven aquí, pues, los ingenieros. Y el puente se sigue viendo muy moderno, ¿no? Es muy largo. Mucho tiempo fue el más largo. Ignoro si seguirá siendo el más largo. Aquí no le puse. Pero, o sea, nosotros lo vemos actualmente y su diseño es muy moderno. Imagínense en esa época la gente que veía esto. Y por eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho la foto porque estos ingenieros, o sea, fueron estos años que son los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, se dice que fueron como los años dorados, ¿no? De Europa, porque imagínense toda la riqueza que tenían de las colonias y de repente se les va a acabar su sueñito. Y esto es lo que van a plasmar los pintores. Vamos a ver desde Turner hasta los impresionistas y más allá, cómo empiezan a pintar cómo se va transformando el paisaje, porque esto transforma el paisaje. Nosotros vemos, ¿no? Aquí en Toluca, cómo se está transformando nuestro paisaje. Igual en Querétaro. Yo me acuerdo que cuando los iba a visitar ahí, donde está la estación, la terminal, no inventen, o sea, estaba así súper padre, todo verde, y de repente fueron construyendo como casitas blancas, y cada vez más y cada vez más. Y algo bueno que tiene Querétaro, yo creo que es que sí hay una buena planeación para que a pesar de que hay muchas casas, no se vea feo el paisaje, ¿no? Como por ejemplo vemos aquí o cuando llegamos a Ciudad de México, cómo está, pues muy horrible, ¿no? Lugares para ser vistos. Mirna y Alonso fueron a este museo y bueno, hay que recordar que antes era una estación de ferrocarril. Entonces le van a empezar a echar muchas ganas a las estaciones de ferrocarril porque ya no van a ser estas puertas, que la puerta de Alcalá, donde les digo que antes llegaba la diligencia, ahora va a ser la estación de ferrocarril. Y va a haber unas desde más lujosas a más sencillas, pero vean, ¿no? Por ejemplo, en Viena, el superlujo, ¿no? También coincide mucho con el Art Nouveau. Es como la época, la bella época, ¿no? Le llaman también. Pues mucha riqueza. Aquí no nos quedamos atrás, porque la verdad es que don Porfis estaba, siempre muy pendiente de todos los avances y la verdad es que México, pues sí avanzó mucho. En muchas cosas y como también ya se venían las fiestas del centenario, pues le echaron muchas ganas a poner agua corriente, a poner electricidad, a mandar a hacer un montón de monumentos, o sea, un montón y también como de unificar y de crear una identidad nacional. O sea, esto que nosotros pensamos que Diego Rivera y todos ellos empezaron a pintar a los indígenas, a los nativos, esto ya lo hacían desde antes sus maestros en la Academia de San Carlos. Y por encargo de don Porfirio se hicieron muchos cuadros con esa temática para que cuando vinieran a las fiestas del centenario, pues tuvieran así los extranjeros, pues toda esa imagen, ¿no? De los superindígenas y todo este rollo. Lo que pasa es que ya después, pues se cambia como el discurso. Y aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado porque cuando leemos un libro y luego leemos otro libro y leemos otro libro, híjole, pues hay que tener mucho cuidado hasta con lo que se revisa en los archivos, ¿verdad? ¿Por qué?
porque de alguna manera lo que se conserva en los archivos, lo que se conserva en los libros, lo que se escribe es pues como que lo que le conviene al Estado que quede de alguna manera, ¿no? No, y hay cosas que pues no llegan. Ese es el problema con la historia, que realmente pues así al 100 no sabemos, ¿no? Ah, creo que esto es de Ana Karenina. Ah, no, este es de la película de Chopin. Déjenme compartir audio. In progress. Entonces, Chopin pues seguía un poco como estos músicos antiguos, ¿no? Trabajando bajo la protección de algún mecenas, ¿no? De un príncipe. Y bueno, ya se harta y sabemos que se va a París. Esto es de la película de Ana Karenina, pero no me gusta tanto la verdad. Entonces, las puertas de la ciudad se van a sustituir por las estaciones de ferrocarril. Aquí estamos viendo estas, yo creo que ya ustedes han visto ya este PDF, se me figura, ¿no? Este tipo de construcciones se van a basar en los Perdón, Alma, invernaderos, todavía no se ve el PDF, ¿eh? ¿no? No, Ok, déjame compartir. Oye, es que yo sí lo veo, pero compartir. Ya, ¿verdad? ya. Aquí estamos viendo, ¿no? Este tipo de arquitectura se va a basar en los invernaderos, porque habíamos quedado que el príncipe Alberto quería hacer una super exposición universal, ¿verdad? Pero ¿dónde vas a albergar tanta cosa, tanta tecnología? Además, no solamente exponía eso, ¿no? Sino también cosas culturales de cada país. Entonces se necesitaba mucho espacio y no había un edificio lo suficientemente grande para albergar todo esto. Entonces a lo que recurre Joseph Paxson es un constructor de invernaderos y él le va a sugerir al príncipe Alberto que hagan como un invernadero gigante. También se pone muy de moda en estas épocas, para los que han visto películas de época del rusos o hasta también de estadounidenses de esas épocas, como de repente está como la entrada de la casa y luego siempre hay un espacio como que tiene parte de hierro y donde tienen como muchas plantas, ¿no? Porque el coleccionismo de plantas exóticas se pone de moda. ¿Por qué? Porque si Inglaterra tiene un montón de colonias y todo esto en África, pues imagínense, ¿no? Hay veces que hasta dentro de los palacios van a tener palmeras en alguna zona. Ya, Lucas, ya te abrí, ya te cerré. Entonces, como que ¿cuál es la función de un invernadero? Que hace un microclima, ¿no? Y además tenemos lo que siempre menciono, luz natural y buena ventilación. Entonces, este tipo de construcciones son funcionales y además se decía, bueno, pasa la exposición universal, lo desmontamos y nos lo llevamos para otro lado. Creo que este se incendió, no estoy tan segura. Aquí, por ejemplo, este es en París, ¿no? Esta es la Galería de las Máquinas. Aquí vemos al fondo la Torre Eiffel, que todo esto se construyó para la gran exposición. Al final sí se quedó la torre. O sea, si vamos a París y no nos sacamos una foto en la torre, pues es así como que, como si no fuimos, ¿no? Pero también estaba la galería de las máquinas. Aquí no puse, sí, voy a poner un video, compartir pantalla. Es que yo creo que como no lo descargué, por eso se me está saliendo el PDF. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ay, gracias, Alonso. Entonces, aquí estamos viendo el Palacio de Cristal. Pues sí, qué lástima, ¿no? Pues que ya no existe. Pero imagínense la gente en esa Perdón, época, pero ¿no? De repente, todavía no abres el archivo, ¿eh? Vemos la lista de tus archivos, pero ¿no? todavía no. Ay, yo sí lo sé, así lo veo aquí.
Partir otra vez. Partir pantalla. Ya, ¿verdad? Ahí está. O sea, que imagínense, ¿no? Toda la gente maravillada de ver, o sea, un edificio donde hay muy buena luz, tiene muy buena ventilación y además se puede desmontar y además se fabrica en otro lado y ahí ya nada más se arma. O sea, esto es algo totalmente innovador y todo de un invernadero, de un invernadero. Acuérdense que también hay, no solo se coleccionan plantas, sino se hacen concursos de plantas, ¿no? Siempre cuando vemos estas series inglesas, nos damos cuenta, ¿no? Que, ay, el concurso de rosas, ¿y quién cultiva la rosa? O hasta en Sex and the City, ¿no? Esta serie, ¿no? Este concurso de una determinada planta, o concursos también de animales, ¿no? ¿Quién tiene el gato, el mejor gato, el más grande, el más sano, no sé? Entonces, pero todo esto, pues sí es un poquito de su mundito que están viviendo, porque bueno, pues tienen todos los medios, tienen las colonias, tienen las fábricas y bueno, o sea, ellos no tienen problemas económicos. O sea, es una época, la verdad, donde la gente europea no tiene muchos problemas hasta que, pues bueno, llega la Primera Guerra Mundial y pues ya hay un movimiento en más o menos por estas épocas que se llama Arts and Craft y yo creo que sí lo tendremos que ver porque es anterior, fíjense, es anterior al romanticismo y es importante verlo. El Arts and Craft, no, y los prerrafaelitas también, es que eso es lo malo, ¿no? Que a veces me voy como a un país y, y pasan otras corrientes. Bueno, el Arts and Craft va a ser un poco como lo de donde van a tomar más bien los de la Bauhaus, que es, como hay ya muchas industrias, lo que quieren es que los productos no pierdan calidad y que los productos artísticos sean para todo mundo, ¿no? Entonces ellos empiezan a alegar que el ser humano era más feliz en la Edad Media, ¿no? Porque en la Edad Media un hombre podía tallar o podía hacer un manuscrito, ¿no? Y al final que él iba a ver su manuscrito, iba a ser feliz por lo que él había creado. O se hacía una mesa o se hacía una silla, que eso le daba felicidad al hombre, crear ese tipo de cosas. Y que ahora en la máquina, en las fábricas, el hombre había perdido el placer del trabajo. Ven que empiezan a idearse formas de, bueno, el simple hecho de que empiezan a hacer colonias de obreros, donde están súper hacinados en las peores condiciones, pero los quieren cerca para que lleguen pues al trabajo a tiempo, o sea, que trabajen más horas. Lo que quieren es que ellos trabajen más horas para producir más y vender más, pero entonces algunos teóricos del arte empiezan a decir de que, bueno, estos productos hechos en masa no son artísticos, que lo que vale es lo que es artesanal. Y no solo eso, sino que además los obreros deberían de tener derecho a tener objetos artesanales, ¿no? El problema con eso es que los objetos artesanales ya sabemos que son muy caros. Entonces, como que no. Alemania sí va a lograr más o menos este sueño porque va a haber algo que se llama la Bergbund, y entonces es una liga donde hay arquitectos, hay industriales, hay artistas, en fin. Y lo que van a hacer es que van a mandar a Hermann Mutesius a Inglaterra a estudiar las casas de Inglaterra, porque de verdad que Inglaterra era súper importante, iba muy avanzado. Entonces mandan a este hombre a que haga, lo mandan como de agregado cultural y él va a hacer una serie de 3 tomos de las casas inglesas, todo lo que tienen las casas inglesas, todo, desde la manija hasta cualquier mínimo detalle, ¿no? Porque las casas inglesas, pues digamos que estaban un poco mejor que las otras casas. Y lo que van a hacer los alemanes es que van a imitar todo este modelo inglés, pero además lo van a superar. Y los alemanes van a empezar a desarrollar mejor industria que los que habían dominado al mundo, que son los ingleses,
y los alemanes van a empezar a hacer productos manufacturados de mejor calidad, más hermosos, más baratos para los obreros. Y entonces la economía se va a favor de Alemania y algunos historiadores dicen que esta es la verdadera razón de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se buscó un pretexto, ¿no? Para quitarle a Alemania todo ese poder. ¿No? Y los alemanes son tan trabajadores que ahí les va, y después de la Primera Guerra Mundial, pues es increíble, poquitos años, todo, ¿cómo los dejan? Pues otra vez. Miren, bueno, ya vimos aquí la, la Torre Eiffel. Estos ustedes véanlos para no salirnos ahorita del PDF, ¿va? Y esto pues no lo hizo un arquitecto, lo hace un ingeniero. Si recordamos, no es algo nuevo, siempre quiero que vayan como hilando los datos. Esto nos va a ayudar porque ya cuando ustedes ya ven muchas veces estos, estos estilos, estos periodos, estas fechas, van hilando con otras cosas y dicen, no, pues sí es cierto, no es la primera vez que la figura del ingeniero es muy importante. No sé si alguno de ustedes recuerde en qué otra época son muy importantes los ingenieros. Y es una época, pues, lejana, ¿no? De donde estamos aquí. Pues sería con los romanos para hacer las vías. Exactamente, exactamente. Con los romanos, la figura del ingeniero es mucho más importante que la figura del arquitecto griego, porque los romanos son súper pragmáticos, ¿no? Entonces, como dice Alonso, van a hacer las vías, van a hacer los acueductos, todo lo que ustedes quieran imaginar. El problema es que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ya ven que pues, se va a Constantinopla y ellos sí quedan, ¿no? Pero como están amurallados, o sea, no quieren, o sea, no es tan fácil que alguien pueda entrar ahí, pues, como que ese conocimiento se queda ahí. Y es lo que dicen, ¿por qué en el Renacimiento no se podían construir esas cúpulas cuando se construían en Roma y en Constantinopla se seguían haciendo como si nada, ¿no? Y yo por eso digo, a mí se me hace que Brunelleschi se encontró un tratado romano de esto y nunca, ya ven que nunca dijo, ¿no? Y no sé qué tanta cosa dicen que si el huevo y no sé qué. Pues quién sabe, no vamos a saber por qué Brunelleschi no quiso, o sea, no quiso que nadie supiera y se entiende por qué, porque el Renacimiento es una época donde lo que se quiere es ser original, individual, y ya se busca como la figura del artista. Los romanos no estaban pensando que son artistas y esto tiene mucha similitud con los romanos, ¿no? Porque tiene una función determinada y bueno, a pesar de eso, no deja de ser hermoso, ¿no? Aunque sea hierro, ¿no? Entonces ya ven, ¿no? Cuando les digan, ah, sí, es que con la arquitectura de hierro, ahora los ingenieros son los importantes, ustedes ya saben que con los romanos también. Yo no sé si alguien de aquí, ustedes han ido a este parque, ¿no? El Palacio de Cristal del Retiro, que está en Madrid. Este también es un ejemplo de arquitectura de cristal. Seguramente en la época tendría dentro, pues pónganle unos silloncitos y plantas exóticas. Es que de verdad, o sea, de verdad, nosotros sabemos que si nosotros ponemos simplemente una planta que no es de sol, donde está el sol, eso no va a funcionar y viceversa. Y como en estos invernaderos, pues sí se puede, ¿no? O sea, tiene la tecnología, como para que plantas exóticas de África estén en Inglaterra, ¿no? De una película, si ustedes quieren ver como para pensar mucho en esta época, y que está muy padre, es la de África Mía, ¿no? Y esto está muy padre porque se ve, ¿no? Cómo está Karen Blixen y va, bueno, se casa con su amigo porque según le va mal con el gemelo. Y bueno, deciden poner como que algo, me parece no sé si al principio era café o eso fue después, pero bueno, van a poner algo en África, ¿no?
y de repente, pues él le dice, pues alcánzame allá, ¿no? Y se ve cómo ella viaja en ferrocarril y de repente en África, así en el desierto, de repente se para el ferrocarril y ella así como, ¿qué está pasando, no? Y el otro protagonista, que es Robert Redford, pues había parado el ferrocarril para meter unos, colmillos, ¿no? De elefante y subirlos, pues para que se los llevaran, porque pues de aquí a que volvía a pasar el ferrocarril. Y entonces esa película nos está mostrando varias cosas, ¿no? Que los extranjeros que tenían colonias o los extranjeros que tenían dinero pues eran los que iban a los que les iba súper bien. También nos está mostrando cómo está cambiando el paisaje en un lugar como África, ¿no? La verdad está muy padre y también muestra, bueno, pues cómo te puedes acabar una fortuna en un mal negocio. Y sí está basada en la vida de Karen Blixen, que fue una escritora. Bueno, ella no estudió como tal escritora, lo que pasa es que, bueno, tenía su buena educación y era muy buena contando historias. Y bueno, estas son sus memorias de África, efectivamente, ¿no? Estilo renacentista, vean. Entonces aquí estamos viendo otro neo. neorre- neorrenacentista, porque bueno, no es renacentista totalmente. Vean, las columnas, o sea, sí tiene una base con piedra y sus columnas, muy clásicas, pero lo de aquí es cristal, y es que además, bueno, ya también en las fábricas empiezan a producir pues, ya cristales más grandes, ¿no? Como más en serie, no tan artesanales, ¿no? Y las dichosas fuentes. Ay, y así son muy grandes, esto no lo puedo hacer más chiquito. Ahí está. Entonces vemos, ¿no? Que esto viene de los invernaderos. Pero se trata de buscar que aunque esto, por ejemplo, no les va a gustar mucho a los del Art Nouveau, como que no les gusta que se vea mucho el hierro. Híjole, yo creo que tenemos que ver Art Nouveau también. Bueno, este, ¿no? Tiene como sus volutas jónicas, esto nos está simulando arcos de medio punto, ¿no? Entonces, bueno, aunque ya hay electricidad, pues nos podemos ahorrar un poco, ¿no? Es que, la verdad, cuando les gusta la historia y empezamos a ver películas igual como esa, de Ana Karenina, pero eh, es que hay una, necesito buscar el tráiler para que ustedes la busquen, ¿no? Donde se ve que están los rusos, pues es que es además la misma época, es que están todos de verdad, que antes de que les venga la guerra, están ellos así, en lo máximo, ¿no? Y también un poquito aquí, pues antes de la revolución, ¿no? Los que son ricos están, pero sí a todo lo que da, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente, que está enamorado de la princesa Kitty, ¿no? Pues llega ahí al salón y llegan todos, porque digamos, de culto, no es que haga ya culto, pero curiosamente es una época que les gusta mucho como que el espiritismo, ¿no? Y la gente de las clases altas, es raro, ¿no? Porque es gente como que, por un lado, se está desarrollando mucho la tecnología, la ciencia, ¿no? El positivismo, todo este rollo, pero la gente, siempre cuando la cosa se pone muy científica, como que de repente la gente también empieza a buscar cosas espirituales, ¿no? Entonces, de repente, pues ya llega el galán que después se queda con Ana Karenina y entonces está este príncipe y se empieza así a mover un foco, ¿no? Como que se empieza a ir la electricidad y de repente él llega y mueve el foco y empiezan a hablar como, sí, como de cosas así sobrenaturales y que este cuate empieza a decir, a querer explicar todo de manera muy científica, y él dice, no, porque le dice el conde Bronsky, ay, es que podemos explicar la luz porque no sé qué, y el otro, sí, porque el choque de no sé qué, bla, 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 y así todos de que, ay, ya, ¿no? Entonces es como esa época, ¿no? Que hay gente, además también piensen, por estas épocas se descubre también un poquito antes, tal vez, Altamira, ¿no? Ustedes empiezan a hilar todo lo que hemos visto en clase. Acuérdense que cuando se descubre Altamira, piensan que son falsas,
piensan que las pinturas que están en Altamira son falsas porque no es posible que los seres humanos que ellos pensaban que yo creo que estaban con mucho retraso mental, hubieran podido hacer esos bisontes, esas pinturas, ¿no? Entonces, cuando Marcelino Santuola él dice, no, es que sí son verdaderas, y empieza a decir, como que la demás gente le empieza a refutar, y los franceses son los que tienen, digamos, los estudios más avanzados en cuanto a arte paleolítico, ¿no? Porque acuérdense que pues están las cuevas estas de Lascaux, las de Chauvet, entonces, es como esa época, ¿no? Por eso son las ferias universales realmente se van mucho a estas cuestiones científicas, a los descubrimientos, también a lo artístico. O sea, la gente todavía sigue con esa onda que viene de la ilustración. Entonces, pero como por otro lado empiezan con estas ondas como muy espiritistas y pues ya, por eso es que viene luego el romanticismo, ¿no? Pero no viene al mismo tiempo en todos lados. Es que eso es lo malo. Y ya para terminar, ser conscientes de que, bueno, sí, qué bueno la tecnología, qué bueno todo este rollo, pero vean, ¿no? Se van a empezar a hacer libros, cuadros, pues que van a reflejar, pues esto, ¿no? O sea, un caos, una contaminación. Yo no me acuerdo bien qué fue lo que pasó. Es que hace mucho que vi la serie de La Corona, cuando de repente, bueno, no estoy segura si fue por el clima o una combinación del clima y todo lo que soltaban las fábricas, ¿no? Que luego Churchill, no sé qué cosa ahí, pero o sea, imagínense qué contaminado. Y eso que en esa época, que ya no es la época victoriana, no estaba tan contaminado como cuando inició, ¿no? Aquí podemos ver una foto de un barrio obrero, pero me parece que esta es en España, y vemos cómo los pintores, bueno, pues empiezan a plasmar su entorno. A veces no somos conscientes, ¿no? O a veces no somos conscientes de que lo que se está haciendo puede quedar como un registro. Entonces yo lo digo porque aquí, pues hay muchas pintoras, ¿no? De alguna manera lo que ustedes están haciendo no saben. Hasta si puede ayudar, no me dejará mentir Alonso, para una investigación de algún objeto o de algo en un futuro, porque ustedes sin quererlo lo plasmaron, ¿no? Y vean, aquí se nota, ¿no? Un cuarto que seguramente era de algún departamento en Rusia, y ya saben que los departamentos de los nobles, pues bueno, ni modo, ¿no? Con la revolución rusa, pues van a expulsar porque bueno, lo que están buscando es, según esto, una igualdad y los grandes departamentos, porque la gente ya vive en departamentos, o sea, desde la época de Chopin, ¿no? O sea, desde antes ya hay departamentos de lujo y los rusos, los departamentos de los rusos, pues son de mega lujo. Normalmente la parte de arriba la rentaban a las clases más bajas, ¿no? Y abajo, o podía hacer negocios, segunda planta, ya el departamento como que el del dueño, tal vez tercer planta, pues otro para rentar, pero conforme ibas más arriba, pues un poquito más barato y como las clases más bajas, y bueno, tendrías tu salida por otro lado para no mezclarte y todo este rollo. Todo este rollo viene de esos modos de que siempre se quiere imitar a la realeza, ¿no? Entonces, pues sí, yo sé, la reina Victoria, o sea, como que la etiqueta inglesa sí está muy, no sé cómo decirlo, muy estricta, ¿no? Y estamos viendo aquí cómo van quedando los barrios. No sé, bueno, solo vamos a terminar de ver estas fotos. En realidad, un obrero ni siquiera es que renta, mira, están súper encimados aquí todos, ¿no? Pero no es ni siquiera que rentabas y ya podías estar ahí todo el día, ¿no? Bueno, obviamente te ibas a trabajar o que ibas a tener privacidad o privacidad tus cosas o algo, no. Porque pues a veces se rentaban los lugares, o sea, es que rentabas nada más a la hora de dormir, ¿no? Ya fuera te tocaran en el día o en la noche.
Sé que ni era tu cama cama, ¿no? O sea que la verdad, qué condiciones. La gente en esa época que se fue a Estados Unidos, pues la supo armar más. Oigan, este ya lo habíamos visto, ¿no? Alguien dígame, me da la sensación que ya lo habíamos visto con ustedes, ¿no? No, en esta serie de clases no. ¿No? Ah, ok. Miren, aquí está este se llamaba ómnibus, ¿no? Y en el ómnibus, pues también va a haber una serie de etiqueta dentro de los ómnibus. O sea, yo creo que esas etiquetas, la verdad, deberían seguir porque es horrible que te subes al camión y el de enfrente ya prendió su celular porque como ya no tiene para audífonos y si no traes de los otros audífonos no puedes escuchar y no les importa y van así, o que van con la torta de huevo, o que no sé qué, ¿no? O sea, o el niñito, dando lata. O sea, todas estas cosas también eran lugares y momentos. O sea, la verdad que la sociedad victoriana sí cuidaba mucho las formas en todos lados, en todos lados. Entonces, había reglas de etiqueta para dentro del ómnibus, o sea, tampoco podías hacerle la plática al de al lado y todo este rollo, ¿no? O sea, el chiste era que todo mundo viajara a gusto, ¿no? Que nadie incomodara al otro. Y bueno, todavía había, y poco a poco, bueno, se van desarrollando ya los automóviles, ¿no? Y aquí, a ver, espérenme, eran coches para 8 o 10 personas y el equipaje, ¿no? También. Este cuadro, ¿no? Vemos una niña obrera súper idealizada porque pues, está muy limpiecita, ¿no? Y todo, pero vean, o sea, principalmente todo inició para la fabricación de telas, ¿no? Entonces ya podías vender ropa a granel. Estamos viendo este cuadro es de Monet, lo que pasa es que aquí no sé por qué pegué, pero este cuadro es de Monet. Algunos dicen que lo que hizo Monet fue que pidió permiso, como según, para que como que la cerraran y pintar. Yo no sé, no creo, ¿no? Que tan así. Pero podemos ver la estructura de hierro, ¿no? Y el vapor del ferrocarril. O sea, pintar esto pues sí era algo moderno, porque estás pintando algo, ¿no? De tu tiempo. Es que, ¿por qué acá abajo? Es que todavía sigue. Bueno, podrían ustedes, si quieren, ver o la serie, ¿no? O leer La Edad Dorada, que esto ya es después de la Reina Victoria, la época de su hijo, pero en Estados Unidos. Hay una película también que se llama, pues sí, no sé si se llama La Época Dorada, La Edad Dorada, ¿no? O sea, vean. Esto corresponde un poquito después a la época eduardiana, ¿no? O sea, eso es un eh, transatlántico que además sí tiene que ver con el hierro. ¿Por qué? Porque antes todo era de madera y era una friega conservarlo. Entonces lo que van a hacer es que ahora lo van a recubrir con hierro. Y no solo eso, ¿no? Pues si quieres unos cuartos, claro, ¿no? Los lujosos pues siguen teniendo madera con estilos clásicos y todo el rollo, pero es moderno. Yo creo que esto lo vamos a ver con calma porque sí está muy interesante la próxima para no correrle, porque vamos a hablar un poquito de los ricos en Estados Unidos. Sí, lo voy a ver a partir de aquí. Porque también es importante, porque, porque la pintura impresionista se va a poner, cuando pasa de moda en Europa, se empieza a poner de moda en Estados Unidos. Y Estados Unidos, como ya hay muchos ricos, ahí ya empiezan a hacer grandes colecciones de arte. Y acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, lo importante ya no va a ser en Europa, lo importante es en Estados Unidos. Híjole, es que en 1900 están los de la escuela de Ashcan, también debería de hablar de ellos. Es que es lo malo, ¿no? Como de que las fechas y los lugares. Entonces, no sé si quieren agregar algo.